noches para todos los amigos y los lectores del expediente. Me da mucho gusto poder saludarlos por esta vía. Casi nunca hacemos un video, pero hoy lo consideré necesario porque publicamos una investigación muy importante relacionada con el senador Iván Cepeda y el proceso que se siguió por el asesinato de su padre, el entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda. El expediente conoció un testimonio de un falso testigo que le confesó a un juez de la República haber mentido, haber inculpado de manera injusta a dos suboficiales del ejército que terminaron condenados a 43 años por ese asesinato. Según esos oficiales con quienes conversamos en el expediente y según la declaración de ese testigo, el entonces activista de derechos humanos Iván Cepeda, quien visitaba frecuentemente las cárceles del país con el pretexto de dar clases de derechos humanos, abordó al falso testigo y con distintos ofrecimientos, prebendas y beneficios consiguió que éste accediera a declarar en contra de dos oficiales del ejército. Cepeda necesitaba tener a agentes del Estado como responsables de ese crimen para posteriormente poder emprender las acciones judiciales en contra del Estado colombiano. Acciones judiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que determinaron que se trató de un crimen de Estado por el que el gobierno nacional, a través del entonces ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, ofreció disculpas al senador Cepeda y a su familia, y crimen de Estado por el que el senador recibió una indemnización cercana a los 1.000 millones de pesos. El testimonio que publica el expediente es un testimonio que forma parte de un proceso judicial y es un testimonio que sirvió como base para que los dos suboficiales condenados le estén solicitando en este momento a la Corte Suprema de Justicia que revise su condena y que tenga en cuenta la confesión de esa persona que dice que se prestó para mentir por solicitud de Iván Cepeda Castro. En el expediente también publicamos una comunicación interna de la Corte Suprema de Justicia el pasado 17 de noviembre en la que la secretaria de la Sala Penal de la Corte le solicita a la Sala de Casación Penal que comiencen a darle trámite a esa investigación y que se atienda la solicitud que presenta el abogado de los dos suboficiales que están solicitando la revisión de su condena. También podemos informar que esta investigación terminará en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación que presentará el periodista Ervin Hoyos una vez logre salir de manera exitosa, y es lo que le deseamos, de los percances de salud que ha tenido en los últimos días. Pero será Ervin Hoyos y su equipo jurídico del equipo y de la organización Defendamos Colombia, el movimiento Defendamos Colombia, quienes le presentarán esta denuncia formal al fiscal general de la Nación y a la procuradora Margarita Cabello, con el ánimo de solicitar todas las garantías para ellos y para los testigos. Bueno, gente, se confirma, gente, que hay, gente, el plan criminal de Iván Cepeda. Hay que recordarle al pueblo colombiano, al pueblo internacional, que Iván Cepeda es el cerebro de los falsos testigos y de los falsos positivos. Este guerrillero Iván Cepeda pertenece al grupo terrorista de las FARC. Hoy probamos aquí cómo cae, gente, el plan criminal de la izquierda y de la Corte Penal Internacional, que son miembros del grupo terrorista de las FARC. Hoy probamos aquí que han engañado a la justicia. Hay fraude procesal, pero aquí en Colombia nada pasa. Estos criminales se roban la plata con falsos procesos y falsos testigos. Iván Cepeda le hizo, gente, un montaje. Escuchen bien, le hizo un montaje a su propio papá. Buscó, gente, un falso testigo para que dijera que dos militares habían asesinado a su papá. Hoy se confirma, hoy Iván Cepeda, si fue capaz, gente, de hacerle un falso proceso a su propio papá que murió, gente. Al papá de esta rata
lo asesinó el mismo grupo terrorista de las FARC, porque esta rata se estaba robando y estaba negociando a los cabecillas en los Estados Unidos. Lo que pasa es que más de un mamerto, más de una rata de izquierda se cree las mentiras a sí mismo. Iván Cepeda se cree sus propias mentiras, pero Iván Cepeda sabe que el mismo grupo terrorista de las FARC fue el que asesinó a su propio papá, y culparon al Estado colombiano, culparon a 2 militares inocentes. Hoy se prueba nuevamente la masacre de Mapiripán, donde los guerrilleros asesinos de la izquierda culparon a la fuerza pública y culparon a paramilitares. Y hoy el jefe del grupo terrorista de las FARC, Martín Sombra, revela estos explosivos audios donde él dice cómo fue el plan criminal de las mismas FARC de asesinar y culpar a la fuerza pública. Y sí, gente, es real, eso sucede. Hoy en día eso está sucediendo. Las FARC y el ELN asesinan y culpan a los demás de esos asesinatos. Iván Cepeda fue el creador de los falsos positivos. ¿Por qué? Porque el ejército les estaba dando un golpe contundente al grupo terrorista. Y las mismas FARC se llevaba a la gente obligada y a los propios guerrilleros y los asesinaban y culpaban que eran falsos positivos. Pero la mayoría eran guerrilleros y gente que la misma FARC se llevaba obligados, les colocaban su uniforme, su pistola y los asesinaban para culpar a la fuerza pública que eran falsos positivos. Ese es el plan de la izquierda. Ese era el plan, gente, de la izquierda, para que el gobierno dejara de asesinar a ese grupo terrorista, porque el gobierno les estaba dando a esos terroristas. Ervin Hoyos se confió. A hoy en día, Ervin Hoyos destapaba todo el plan criminal de la izquierda. Pero recordemos, se enfermó y corrió y se fue para una clínica y allá lo asesinaron. No se murió por COVID, gente. Pagaron muchísimo dinero y asesinaron a Ervin Hoyos. Se confió sabiendo que tenía de enemigos a la izquierda comunista, a narcotraficantes. Fácil, gente. La izquierda comunista, las ratas de izquierda pagaron para que asesinaran a Ervin Hoyos con un falso montaje que había morido por COVID. Usted, gente, no tiene que confiar de nadie. Usted se mete a dar la pelea, no tiene que confiar de nadie. Y Ervin Hoyos se confió que esos criminales estaban esperando que Ervin Hoyos le diera la pata para asesinarlo. Y lo asesinaron. Lo hicieron pasar por COVID, lo mataron y acá nada pasa. El periodista Ervin Hoyos sí estaba destapándole el plan criminal de la izquierda comunista y por eso lo mandaron a asesinar. Hoy se confirma, hoy esos explosivos audios donde ustedes, gente, se pueden dar cuenta quién es Iván Cepeda, el creador de los falsos testigos y de los falsos positivos. Iván Cepeda, el cerebro de las mentiras. Iván Cepeda le hizo un falso proceso a su propio papá. Este criminal es lo peor que hay en Colombia. Escuchen estos explosivos audios. Le están acusando, ¿no? Héroes de la masacre en Mapiripán y Lito del Río no fue. Fue una tropa mía que se llamó Marco Aurelio Buendías. Entonces nosotros acostumbrábamos a hacer las embarradas y achacárselos a los otros. Por lo menos ustedes no me han preguntado sobre las masacres de San Carlos de Guaroa. Ustedes no me han preguntado eso. Y yo sí sé cómo fue la masacre de San Carlos de Guaroa, donde mataron un poco de funcionarios de la fiscalía. Busque, verá. Bueno, muy buenas noches para todos los amigos y los lectores del expediente. Me da mucho gusto poder saludarlos por esta vía. Casi nunca hacemos un video, pero hoy lo consideré necesario porque publicamos una investigación muy importante relacionada con el senador Iván Cepeda y el proceso que se siguió por el asesinato de su padre, el entonces senador de la Unión Patriótica, Manuel Cepeda. El expediente conoció
un testimonio de un falso testigo que le confesó a un juez de la República haber mentido, haber inculpado de manera injusta a 2 suboficiales del ejército que terminaron condenados a 43 años por ese asesinato. Según esos oficiales con quienes conversamos en el expediente y según la declaración de ese testigo, el entonces activista de derechos humanos Iván Cepeda, quien visitaba frecuentemente las cárceles del país con el pretexto de dar clases de derechos humanos, abordó al falso testigo y con distintos ofrecimientos, prebendas y beneficios consiguió que éste accediera a declarar en contra de 2 oficiales del ejército. Cepeda necesitaba tener a agentes del Estado como responsables de ese crimen para posteriormente poder emprender las acciones judiciales en contra del Estado colombiano. Acciones judiciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que determinaron que se trató de un crimen de Estado por el que el gobierno nacional, a través del entonces ministro del Interior Germán Vargas Lleras, ofreció disculpas al senador Cepeda y a su familia, y crimen de Estado por el que el senador recibió una indemnización cercana a los 1.000 millones de pesos. El testimonio que publica el expediente es un testimonio que forma parte de un proceso judicial y es un testimonio que sirvió como base para que los 2 suboficiales condenados le estén solicitando en este momento a la Corte Suprema de Justicia que revise su condena y que tenga en cuenta la confesión de esa persona que dice que se prestó para mentir por solicitud de Iván Cepeda Castro. En el expediente también publicamos una comunicación interna de la Corte Suprema de Justicia el pasado 17 de noviembre en la que la secretaria de la Sala Penal de la Corte le solicita a la Sala de Casación Penal que comiencen a darle trámite a esa investigación y que se atienda la solicitud que presenta el abogado de los 2 suboficiales que están solicitando la revisión de su condena. También podemos informar que esta investigación terminará en una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación que presentará el periodista Ervin Hoyos una vez logre salir de manera exitosa, y es lo que le deseamos, de los percances de salud que ha tenido en los últimos días. Pero será Ervin Hoyos y su equipo jurídico del equipo y de la organización Defendamos Colombia, el movimiento Defendamos Colombia, quienes le presentarán esta denuncia formal al fiscal general de la Nación y a la procuradora Margarita Cabello, con el ánimo de solicitar todas las garantías para ellos y para los testigos.